Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Y como digo todos los lunes, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un lunes que vamos a hablar de algo que no hemos hablado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no hablábamos de ciclismo y justamente cuando vi el guión que Pablo estuvo trabajando me quedé como que qué bacán, volvemos a hablar de ciclismo a los tiempos que no. Habíamos tocado varios temas, ¿no? Pero no nos habíamos metido de lleno en ciclismo. En ciclismo, especialmente de ruta. Hemos hablado hemos invitado a hablamos de MTB, tenés razón. Y que han competido en carreras importantes, pero así algo específico de ruta no hemos hecho. No hemos hablado de ruta hace tiempo. Y lo que vamos a hablar hoy es justamente cómo leer el ciclismo moderno y entender estos números que hacen que de golpe Pogačar sea lo que es, ¿no? Y ver a lo que está llegando, y yo no puedo evitarlo, verlo y decir, hijo madre, este tipo o es extraterrestre o es de otro planeta, bueno, de otro planeta extraterrestre, o es un superhumano y ahora estamos descubriéndolo. Le comparan solo con Eddy Merckx, Uh-huh. que Eddy Merckx, el belga, ganó todo, absolutamente todo, en otra época. Pero creo que lo comparan desde arriba ya. O sea, él ya le está viendo desde arriba a Eddy Merckx, cosa que no se pensaba hace 10 años. Posible. Vamos a hablar de esto a lo largo del episodio, ¿sí? Yo tengo algunas cosas ahí que no están en el guión, pero yo te las voy tirando una vez para que pensemos para más adelante el episodio. Pero a mí lo que me sorprende es que no hay... Porque, a ver, el pescador es una máquina de hombre, pero no le llega a Pogačar. Y ahí sí hay varios. Tenés Bupaner, tenés al mismo, el mismo del UAE. Del Toro. Del Toro. Bueno, él es joven, tiene chance de... Ya, tenés también al Seixas. Mathieu Van der Poel. Seixas, el nuevo francés, jovencito de 19 años. Ya. Por ahí los jóvenes como que todavía hay chance de. Pero hoy no hay ninguno que lo pueda rasguñar el jersey. Y justamente hablando de ciclismo, vamos a hablar de jerseys. Para entender este tema de los jerseys, vamos a hablar de FTP, vamos a hablar de durabilidad, de los famosos kilojoules que hablan en las transmisiones y que a veces ni yo entiendo de qué están hablando, ¿no? Y esto suele cuando estás viendo el Tour, cuando estás viendo el Giro, cuando estás viendo la Vuelta. Y justamente pasa eso, ¿no? Que lo vemos, los relatores lo hablan. Por ejemplo, ahorita no sé si viste en la última transmisión del Giro, empezaron a poner a la derecha. Antes te ponían, ¿no? Como que en la carrera cuánto había logrado en promedio, generado, etc. Pero ahora te piden en vivo, te están poniendo, por ejemplo... Los vatios que están generando. Vatios, kilojoules, te empiezan a poner ya métricas que vos decís, qué bacán, y ya con un poco de datos, tú puedes hacer ciertos cálculos y además darte cuenta que son extraterrestres. Claro. O sea, ya comparándote con el ciclista amateur bueno, dices, no entiendo cómo suben al 7% o en una subida del 7% a 25 kilómetros por hora. O sea, son cosas que... Y tenemos que no ahí los explicas. datos, ¿no? Como por ejemplo Tadej Pogačar, que hablábamos. Yo dije el pescador, pero a ver, Jonas Vingegaard, ¿no? A Remco. O sea, definitivamente pertenecen a una generación donde la ciencia del entrenamiento es tan o más importante como el talento, ¿verdad? O sea, hay una ciencia detrás de estos manes que nosotros no la vemos en el día a día. Hicimos un episodio hace algún tiempo donde hablábamos de cómo entender el ciclista profesional y el ciclista amateur, pero fue hace mucho tiempo. Pero justamente hay que entender que detrás de estos ciclistas que vos ves en cámara subiendo una cuesta a 25 kilómetros por hora, hay un equipo de cientos de médicos, científicos, preparadores físicos trabajando en lograr que ese tipo mañana suba a 25.2 kilómetros por hora. O sea, es muy ambicioso lo que hay. Pero vamos por lo básico, así nos sacamos lo básico de encima rápido. Perfecto. Empecemos, ¿por qué los líderes usan una camiseta camiseta, estoy muy mundialista. Estoy muy mundialista. Sí. ¿Por qué usan un jersey de otro color? A ver, tradicionalmente se les quiere distinguir el hecho de que son líderes, ¿ya? Y tanto en Francia como en Italia, básicamente era el color del periódico que en ese entonces patrocinaba los recorridos. Y acuérdate que hace más de 100 años estos recorridos eran brutales, con bicicletas que ustedes saben lo que son los piñones, ¿no es cierto?
Ahora tienes 12 piñones, 11, hasta 13 piñones incluso. Dicen, en otros países se llama de otra manera. Estoy tratando de rodamiento, no. Es el cassette. El cassette es la mezcla de todos los piñones. Sí, exactamente. Pero son los engranajes que tenés atrás y adelante de la bicicleta que van mezclando la cadena. Y adelante ¿no? tienes los platos. Los platos. Plato grande, plato chico, que tiene igual diferente número de dientes. Y con esos dientes es como se contabiliza cuántos dientes tiene. 53, 39, 52, 36, 54, 42. Están utilizando incluso más. ¿Ya? ¿Qué pasaba antes? Tenían 3, 5 piñones. Sí. Y con eso se recorrían Francia en unas, no las avenidas que compiten ahora, no. Y además... Y unas bicicletas de hierro, ¿no? Sí, o sea, sí, y muchos más kilómetros que los que se hacen ahora incluso. Claro. O sea, era una brutalidad. Y además tenían que parar en las tiendas, se les veía fumando, se les veía que se tomaban cervezas. Hay unos videos del Giro de hace muchos años que se les veía como que entraban a saquear a las tiendas, ¿no? Sí, sí. Porque literal entraban, agarraban lo que podían y salían corriendo. Porque era la carrera. Entonces, el Tour de Francia nació en 1903 y el Giro en 1909. Y la Vuelta en 1935. Entonces, definitivamente, el ciclismo de 1900 promedio 20 a hoy es muy diferente. No solo son más de 100 años de progreso, sino que también hay mucha cosa detrás. Pero, ¿y los otros jerseys? Porque claro, ya me decís que el principal era por el color del periódico. Sí, y para el líder. Después se inventa el líder de los jóvenes, por ejemplo, que en muchos casos es blanco, ¿ya? Tienes el chiclamino, o me parece que es el verde también en el Tour de Francia, que es el de la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo obtienes esos puntos? A través de los sprints intermedios y el sprint final. Llaman también, y estuvo hace poco Jonathan Narváez con el chiclamino del Giro de Italia, es como el de la regularidad. Ya te premia al más regular, al que tiene que estar atento de estos puntos, al que tiene que llegar también a los sprints. No necesariamente, y mucha gente preguntaba, ¿y puede ganar el Giro? Claro, bueno, a mí me decían, ¿no? O sea, oye, pero ya ganó no sé cuántas etapas, ¿por qué no va primero? Exactamente. ¿Por qué está a 15 minutos? Exacto. Sí, porque él no está buscando ganar o no estaba buscando ganar el Giro. Se le dio en el camino. Lo que pasó fue que se cayeron mucho de sus compañeros, uno de los hermanos Yates, que estaba como para ser el líder, claro. Se cayó, se quedó fuera del Giro y le dijeron, ahora sí tenemos que ganar la mayor cantidad de etapas. Estaban mucho más libres, entonces habían etapas que se alineaban mucho más al perfil que le funciona a Jonathan. Claro. Y por eso empezó a ganar estas etapas y a la vez empezó a sumar estos puntos por los sprints que le empezaron a volver más regular. Claro. Y eso no terminó ganando la Maglia Chiclamino, pero estuvo varios días. Claro, la sostuvo un montón de días la Maglia Chiclamino en el Giro. Tienes las de puntos también. La de puntos también, que representa al rey de la montaña, como sabemos decirle, o el que mayor punto acumula en las subidas, ¿no? En cada etapa. En estos premios de montaña. Exacto. En cada etapa hay un premio de montaña. No en todas las etapas, pero en la mayoría de ellas suele haber los premios de montaña que le dan puntos al que pasa primero por el arco al final de la subida. Exactamente. Entonces, de hecho, creo yo que en Latinoamérica por ahí se podría decir que somos más expertos en la maglia de montaña que en las otras, ¿no? Sí, pasa mucho y ha pasado mucho en los últimos Tour de Francia, Giro de Italia, que normalmente el líder, que hay el que está peleando el jersey de puntos, ¿ya? Pero normalmente el líder, cuando saca sus ventajas, saca en las montañas más duras. Y termina llevándose, al final del recorrido, termina llevándose incluso el de... Pogačar se ganó, me acuerdo, un año, el de joven. Sí. La camiseta, la de joven. La blanca. La amarilla y además la de... Y la de puntos. La de puntos. Claro. Suele pasar frecuentemente también. Claro. Y eso suele pasar... En el Giro de Italia antes les daban la maglia, no me acuerdo cómo se dice, negro, pero una negra, que era al último que llegaba. Ya no he visto que se acostumbre, pero le daban la negra al último. Claro. Ajá. Me imagino. Ahora, yo he estado viendo también que todo esto depende mucho de cómo atacan, ¿verdad? Porque claro, a veces se
se sabe ver en la televisión o en lo que uno lee en redes, ¿no? De atacó a 70 kilómetros de meta. Y claro, como atacó a 70 kilómetros de meta, cruzó el arco de puntos, de sprint, de todo. En el Giro de Italia hay el kilómetro Red Bull también. Ahí también acumulas puntos. Claro. Entonces, pero todo esto empieza ya literalmente a pesar los números. O sea, los jerseys están ahí, bacán, pero hay que empezar a observar los números que hay detrás para ganar estos jerseys, ¿verdad? Y empecemos por el que alguna vez hemos mencionado, el FTP. ¿Qué es el FTP? Más allá de la terminología de la sigla, ¿verdad? Ya. Vamos a tratar de explicarlo lo más fácil para que nos entienda el triatleta, el corredor, el ciclista de montaña que a veces no tiene un potenciómetro para medir su FTP. Pero es como que la métrica más conocida en el ciclismo, especialmente de ruta, ¿ya? Y es la máxima potencia que puedes sostener, mal llamado, en una hora, ¿ya? Se empezó a medir así, al final de los años 90, porque decían, alguien que puede ir a 40 kilómetros por hora durante una hora, más o menos estará moviendo tantos vatios. Esto representa el FTP. Es su máximo estado cuasi estable, lo llamaba. Claro. ¿Ya? Es básicamente donde no empiezas, puedes todavía reciclar un poco del lactato que se va acumulando y no se te acumula hasta que ya no puedas más, ya no puedes generar más potencia. Entonces, lo más fácil es cuánta potencia puedes sostener entre 30 y pico de minutos hasta 40 y pico de minutos, se habla. Y ahora hay un montón de terminologías similares, como la potencia crítica, como el Maximal Lactate Steady State, como el umbral, el LT2 o el umbral anaeróbico, que lo llaman algunos. Es justo la parte, justo entrar hacia la zona 4. Entonces, si haces tu FTP, probablemente estás rondando la zona 4, hablando de 5 zonas. Entonces, es complicado entenderlo, claro. Ahora, pero es la forma más fácil de cuantificar, digamos, si estás de alguna forma mejorando. El Functional Threshold Power, como se dice el FTP, lo popularizó Andrew Kogan, ¿verdad? Pero, ¿por qué todos hablan de FTP, Pablo? Y acá ya no solo hablo del ciclista profesional, todos. Porque es tal vez la métrica más fácil de medir cuando haces un test. Que normalmente, nosotros no hacemos muchos, ¿ya? Pero normalmente el test de FTP es 20 minutos a lo máximo que puedas dar y de ahí se multiplica por un factor, que suele ser el 0.95, ¿ya? Y ese número en potencia es tu FTP. Entonces, es que de aquí entrenaste 6 semanas, vuelves a hacer 20 minutos a tope y ves, multiplicas por el factor y ves que ya no eran, voy a inventar un número, 200, sino 210 vatios, estás mejorando, ¿sí o no? Claro. Sí. Entonces, es una forma fácil de decir, estoy mejorando. Pero ahí no se toman en cuenta un montón de otros factores. Ese es el mayor problema del FTP, digamos, ¿ya? Y también hay un tema ahí, ¿no? Que genera obsesión. Porque también la otra, yo alguna vez leía, cuando estábamos allá en aquel tiempo encerrados y hacíamos mucho rodillo. Sí. Claro, es como que uno le tentaba hacer un test de FTP semanal por poco, ¿no? Sí. Pero también... O a veces habían carreras de esas cortitas que terminabas haciendo un test sin querer en medio de la carrera. Claro, y te decía, superaste tu FTP, claro, ¿no? Y era ¿actualizar o no actualizar? Claro. Dale, actualiza. Y eso, o sea, justamente hay que yo leía esto y eso es lo que iba, que tampoco es sano hacer el test tan rápido, o sea, tan pronto, ¿verdad? Porque también hay desgaste, cuando vos te estás haciendo ese test, te tenés que exigir. Hay estrés. Hay gente que a veces le poníamos a una semana, la siguiente semana, un test el próximo viernes y 10 días no podían dormir. Pensando en el test. Pensando en el test, claro. Entonces Ahora, ¿se puede ganar, y volviendo al ciclismo profesional, ¿no? ¿Se puede ganar teniendo menos FTP? Sí, probablemente muchos y depende qué tipo de carreras, porque no hemos hablado de una, estamos hablando de carreras, las que mencionamos, las 3 más grandes son de 21 días, ¿ya? Entonces, no necesariamente va a ganar, a excepción de Pogačar, claro, que él te gana también las clásicas, las de un día, ¿ya? Claro. Normalmente va a ganar otro tipo de perfil de ciclista. Entonces, hay perfiles de ciclista que pueden tener un FTP mucho más alto y
no ganar las carreras tradicionales de 3 semanas, pero sí una clásica. Entonces, el FTP es uno de los determinantes, acompañados, por ejemplo, de este término que mucha gente está hablando, que es la durabilidad, que es la famosa conocida como resistencia a la fatiga, que se hablaba hace muchos años. El VO2, la eficiencia, ¿ya? ¿Cuánto de tu fuerza puedes transmitir a los pedales sin que se disipe energía? Y eso te vuelve más eficiente. Remco, por ejemplo, él no mueve para nada los mismos vatios que pueden mover ciclistas especialistas de contrarreloj, ¿ya? Porque además su isotipo es muy diferente al de Filippo Ganna, por ejemplo. Claro, ¿ya? Pipo mueve una de vatios mide 1,90 y pico, deberá pesar alrededor de 80 o más kilos. Y su potencia bruta, es decir, la potencia que puede producir él, serán 400 y pico de vatios de una contrarreloj de alrededor de 30 y pico de minutos, ¿ya? Yo no creo que logre Remco generar eso, ¿ya? Entonces, ahí entran otras cosas como no solo la eficiencia, sino la aerodinámica, ¿ya? El CDA, que es un coeficiente de cuán aerodinámico es el ciclista. Remco le supera a todos en ese aspecto, porque él no puede producir esa potencia bruta, que querría decir que no puede ir tan rápido, pero él sí puede, porque tiene una aerodinámica mucho sobresaliente. Claro. Entonces, hay un montón de factores. El ciclismo es complicadísimo. O sea, si yo te enseñara aquí este programa que se llama WKO5, que es uno de los programas, tal vez uno de los más completos, claro. Dices, esto es chino para mí. O sea, claro. Es complicado. Ahora, investigadores como Peter Leo y el equipo Ineos impulsaron el concepto de durabilidad como uno de los más grandes diferenciadores modernos, ¿verdad? La palabra que hoy está de moda es la durabilidad. ¿Por qué? Se puede también en ciertos relojes, aquí incluso en el programa que les decía, hay esta palabra que se llama estamina o estamina, ¿ya? Se puede comparar de alguna forma. Y es cuánto puedes, básicamente cómo se comprueba cuán durable eres, para no hablarles en estos kilojoules, que todavía no nos metemos ahí, sino en, digamos, que tú sales a rodar, ¿ya? Y vas, la primera vuelta que te vas a hacer en la primera hora, tienes una subida de 5 minutos dura, ¿ya? Y como estás fresco, en esa primera hora le das esos 5 minutos a tope y subes me voy a inventar, 250 vatios. Estabas fresco, estabas fuerte todavía, ¿no es cierto? Pasó el tiempo y te fuiste por la ruta lejos y la carrera terminaba otra vez en esos 5 minutos de subida, en el mismo circuito, ¿ya? Vuelves luego de 3 horas, que estabas subiendo montaña, planeando, bajando, bla, bla, y te encuentras con el mismo muro de 5 minutos al que llegas y dices, le voy a dar todo, ¿ya? Entonces llegas luego de 3 horas y pico, le das todo y produciste 160 vatios, ¿ya? Claro. ¿Qué pasaba con el FTP? El FTP sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Tú podías, digamos que subiste los 5 minutos, tu FTP es 200. Esos 5 minutos le pudiste apretar a 250. Ahora vuelves luego de 3 horas, tu FTP sigue siendo 200, ¿no es cierto? Pero subes a 160, mucho más abajo de ese FTP. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué te falta ahí? Te falta, que ya vamos a contarles que es también este tanque como de combustible anaeróbico, ya de esfuerzos altos, te va a faltar un poco, pero también te falta durabilidad. Probablemente tú estás entrenando, porque no tienes mucho tiempo, sales a rodar 2 horas y media, a veces el fin de semana, y la carrera era de 4 horas, y te tocó la subida a las 3 horas y media. ¿Cómo te vas a sentir? No te vas a sentir con las mismas fuerzas de la primera media hora. Totalmente. Eso es básicamente la durabilidad, y por eso es conocido como resistencia a la fatiga. ¿Cuánto vas a poder hacer de lo que hiciste al inicio al final? ¿Eso explica a Pogačar, por ejemplo? Eso explica a Pogačar. Pogačar se desgasta mucho menos que el resto. Entonces, digamos que Pogačar se encontró con el muro de... hay un famoso muro en una clásica, ¿ya? Y pasas varias veces por ahí. El resto va pasando a 400 vatios, 400 vatios, 400 vatios la primera vuelta. Segunda vuelta, igual, 400, 390. La tercera vuelta, 380. La cuarta vuelta, todos ya generan un desgaste, ¿no es cierto? Pogačar se está guardando. En la última vuelta que tiene que apretar, sube a 500. El resto ya 400 ya no lo logran. ¿Ya? Para ponerles así números fríos y fáciles, ¿ya? Eso es básicamente lo que está pasando. Por eso es
un extraterrestre. Claro. Sí hay un desgaste, sí hay una degradación de su potencia, pero normalmente es menor a la del resto. ¿Cómo se desarrolla esta durabilidad? De varias formas, ¿ya? La primera es acumulando volumen, y es la complicada, y es la del amateur que tenemos poco tiempo, es jodido llegar a ir incrementando progresivamente semana tras semana el volumen de entrenamiento, cosa que un profesional sí puede hacer en muchos casos, ¿ya? Entonces se desarrolla creando una buena base, ¿ya? El típico buen trabajo de zona 2 va a ayudar también, ¿ya? Pero también dependerá un poco de tu VO2 y qué tan alto esté tu VO2, ¿ya? Digamos que tú sales a rodar siempre 5 o 6 horas del fin de semana, ¿ya? Pero nunca haces intensidad. Claro. ¿Ya? Zona 2, como le dicen. La zona 2 y sales de paseo y paras 5 veces en las claro. panaderías, el cafecito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tu VO2 está bajito. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando no tienes, digamos, el tiempo, pero tu VO2 está bajo, todos los esfuerzos que sean mayores a lo que estás acostumbrado, la montaña, la subida que a veces te toca en zona 3, en zona 4, te van desgastando demasiado, ¿ya? Entonces, puede que tengas, sí, capacidad para aguantar mucho tiempo, pero vas a ir degradando esta potencia. Mientras que si es que también combinas con intensidad, se te va a volver mucho más fácil mantener ciertos ritmos que van a estar muy alejados de tu VO2, porque tu VO2 va a estar bien alto. Entonces, pongamos de números, ¿ya? Tu FTP son 200 vatios, tu VO2 son 250 vatios, tú vas a rodar una carrera bien larga, un breve de 6 horas, que vas a estar andando en 120, 150 vatios probablemente. Entonces vas a poder ir con facilidad mucho tiempo, ¿ya? Así va a crecer tu durabilidad. Claro, si es que no haces intensidad, cuando te aprieten en esa carrera, te vas a quedar. Entonces, si es que combinamos trabajos de intensidad con trabajos de resistencia, vamos a incrementar la durabilidad también. Consistencia, volumen, fondos largos, entrenamiento inteligente, y todo esto lo encontrás en Ecus Fitness, un lugar donde puedes hacer todos este tipo de entrenamientos, donde puedes usar diferentes máquinas. Tiene una cantidad de máquinas de ahí que yo he visto, no solo para hacer fuerza. Para las hacer bicis se conectan con tu reloj. Exacto, y puedes medir todas estas cosas. Así que everything in one place con Ecus Fitness, como lo sabemos decir. Pablo, ahora metámonos en el otro tema que veníamos hablando. ¿Qué son los kilojoules? Es la medida de trabajo. Ya, para no meternos en la parte compleja, básicamente es cuántos kilojoules moviste o cuántos kilojoules produciste en un recorrido, es cuánto trabajo hiciste. Claro. ¿Ya? Son bien parecidos a las calorías que quemaste. Entonces, digamos que hiciste 1500 kilojoules, podrían haber sido 1700 calorías. ¿Ya? Es básicamente la forma de cuantificar el trabajo que haces para, en base a eso, correlacionar posteriormente también. Entonces, ya hablándote de kilojoules, te puedo decir, luego de 1000 kilojoules, tú puedes producir 5 minutos de 200 vatios. Luego de 2000 kilojoules, tú capaz ya no llegas a los 200 vatios, tú llegas a 150 vatios. Hay una diferencia enorme de 50 vatios entre lo que hiciste en la primera hora y en la tercera hora. Claro. ¿Qué hacemos para trabajar para que logres en la tercera hora sostener eso? ¿Ya? Y ahí entra este tanque de combustible. En muchos casos le llaman WBOL o Functional Reserve Capacity, que es la capacidad que tienes de estar en intensidades altas. ¿Y se asocia el kilojoule al tema de la cantidad de calorías gastadas también? Se asocia de alguna forma. Sí se asocia de alguna forma. Ajá. ¿Por qué es tan importante tenerlo? Porque luego puedes comparar incluso, esto que yo te decía es kilojoule para kilogramo de peso. Entonces vas a saber a cuántos kilojoules dividido para kilogramo de peso tú ya te va a empezar a costar o cuánto deberías comer en base a eso. Entonces se empiezan a hacer cálculos un poquito más avanzados de justamente este Functional Reserve Capacity se mide en julios. A ver, para. Pero te metiste... Me estoy metiendo en el otro. Te metiste en el otro. Pero ahí vamos, porque vos hablaste del Functional Reset Capacity, ¿verdad? Reserve Capacity. Que es el FRC. Sí.
es el que más me cuesta a mí entender de todo lo que hablamos ahora. Bueno, hay otro que vamos a hablar después que también está difícil, pero el FRC, explícamelo como a un niño de 10 años, Pablo. Es la cantidad de trabajo, ¿ya? Trabajo es subirte en la bicicleta y pedalear, ¿no es cierto? Estás ganando los kilojoules, ¿ya? Es la cantidad de trabajo que puedes hacer encima o sobre este conocido FTP, ¿ya? Digamos que tú en una carrera te fuiste a un gran fondo, ¿ya? Pero todavía está siendo complicado, como a niño de 10 años, decía yo. Es tu tanque de combustible de reserva, ¿ya? Cuando el carro se queda sin combustible, ¿ya? Tienes que se habla un tanque de combustible por ahí, ¿ya? Sí. Pero ese tanque de combustible va a servir para, no cuando vayas despacito, va a servir cuando tengas que acelerar un montón. Digamos que cuando vayas despacito tienes el motor eléctrico. Ya. Cuando tengas que acelerar un montón, vas a usar ya se te acabó la gasolina normal, se quedó ese tanquecito guardado, ¿ya? Ese es el Functional Reserve Capacity. Ok. ¿Ya? La diferencia es que ese se recarga. Si es que tú, por ejemplo, hiciste, hablando de los 200 vatios de FTP, ¿no es cierto? Y en el gran fondo que te metiste, estás algunos momentos a 230, porque el pelotón apretó, porque tienes un repecho, porque tienes una subida, entonces no puedes ir siempre a 200 vatios, ¿no es cierto? Podrías ir más o menos una hora a 200 vatios. Entonces vas a ir a 150, 120 un rato, apretaron 230. ¿Qué pasó cuando estuviste 2 minutos a 230? ¿De dónde tomaste esa energía? Del tanque ese de combustible, ¿ya? Sí, claro. Entonces, ahora, todos los atletas tienen como que el mismo FRC. No, pues. Ya. Eso es lo que se trabaja. Un ciclista de cross country olímpico, ¿ya? Que todo el tiempo está en intensidades. Claro, ¿Cómo son esas intensidades? A tope y bajarle, a tope. Y se baja la bici para subir la mano, ¿no? Exactamente, ¿ya? Ellos tienen un tanque más grande de ese tipo. Claro. ¿Ya? Mientras que un ciclista... Me imagino que los BMX y todos esos también deben ser brutal, ¿no? Un ciclista de contrarreloj, triatleta, digamos, que hace distancias largas, que hace 180 kilómetros. ¿Tú en los 180 kilómetros necesitas estar apretando el acelerador como loco? No, ¿no es cierto? En entrenamiento, resistencia más, ya, ¿no? Probablemente en una fase del entrenamiento haga más intensidad. Claro. Pero de ahí cuando se empieza a acercar la carrera, ¿qué trabajas? Esa resistencia, ¿no es cierto? A tolerar grandes volúmenes. Y que no se acumule ¿qué? La fatiga. La fatiga, ya, por no poner que no se acumule fatiga, porque te vas a estar mucho tiempo y luego tienes que bajarte a correr, ¿ya? ¿Crees que él tiene un tanque enorme de este FRC? Seguramente no. Ya, no por tiene. Por ahí sí a la hora de correr lo usa un poco más, pero sí, tampoco debe ser enorme. Tampoco. ¿Por qué? Porque tienes que ser lo más estable posible. Mientras que un ciclista que está haciendo criteriums, que está haciendo sprints, que le cambian de ritmo, que está haciendo carreras de ruta en la que has visto que está trepando y hay cambios de ritmo fuertísimos. Claro, en los mismos, si hablamos de triatlón, los mismos triatlón de corta, o sea, los sprints. Sí, un sprint, un olímpico. O sea, cuando se te va el que está nadando, si no te pegas al grupo de nado, y tienes que hacer un esfuerzo a tu VO2 o al 120, al 130% del más o menos de este FTP, de 2-3 minutos para agarrarles, ¿no es cierto? Claro. ¿De dónde está sacando esa energía? Del FRC. Del FRC. Ok, ahí lo entendí. Pero también se recarga. Digamos que les llegaste al pelotón. Empezaron a comer y bajaron el ritmo, ¿no es cierto? Empieza a recargarse ese FRC. Hay entrenamientos que te ayudan a simular eso. Entonces te vuelves más eficiente a través de eso, del tipo de entrenamiento que simula lo que en una subida, digamos, estás subiendo a 200 vatios, que es tu FTP, ¿no es cierto? Y te cambian de ritmo y te toca meter 250 vatios por un minuto y luego volver a bajar a 190 vatios y luego subir a 230. Eso es replicable en entrenamientos. Claro. Y así también se trabaja este Functional Reserve Capacity o W-Ball cuando hablamos de otro tipo de... Es lo mismo. Es lo mismo. Eso te iba a preguntar, porque tenemos acá anotado el W-Ball. El término de cómo se lo toma, se toma más del Critical Power y no del FTP modelado que utiliza el WKO5. WKO5 lo creó Tim Kusick de la mano al inicio del profesor Andy Cogan, que fue el que creó todos estos términos del FTP, etc. Yo lo que tenía anotado acá es que los modelos de W-Ball son usados por los entrenadores para analizar ataques y gestión del esfuerzo. Tú el W-Ball sí tienes puedes bajarte las pantallas, por ejemplo, del W-Ball al Garmin, ¿ya? No tanto al Wahoo, pero sí al Garmin. Entonces, tú empiezas a ver tu tanque. Entonces, hiciste 10 veces esfuerzos de 1 minuto para cerrar el hueco, para botarle a los que están atrás. ¿Qué pasa con el W-Ball? Va a bajarse ese tanquecito. Se va consumiendo, claro. Entonces, ahí lo que te avisa el reloj es,
Oye, tienes que aquí quedarte quietito un rato para que se vuelva a recargar, ¿ya? Y suele ser preciso. Si tienes bien metidos tus datos, sí, en Garmin hay varias pantallas de WVolt. Estamos casi sobre la hora del episodio. Hijo, y Sí, falta full. Y faltan algunas cosas. Pero vámonos a los números locos del World Tour, ¿verdad? Dame números que hagan sentir mal al que nos escucha. O sea, Ya. al atleta amateur que somos todos. Hay el atleta amateur que se toma bien en serio Ujú. el entrenamiento. No les voy a hablar de vatios absolutos porque depende mucho del peso Ujú. del ciclista, Claro. ¿ya? Entonces, vamos a hablar del vatio kilo, ¿ya? ¿Qué es el vatio kilo? Es la división de los vatios que estás produciendo Dividido el peso. al peso que Ujú. tienes. Y que se toma mucho más en cuenta cuando hay inclinación, en las subidas, ¿ya? Entonces, para darles una idea de cuánto mueven Vingegaard, Pogačar, cuando están en una subida terminando una etapa y que se están atacando como locos o que tienen que soltar al pelotón que ya pasó de tirar y se quedan ya solo los favoritos, Claro. ellos pueden subir 30 a 35 minutos moviendo más de 6 vatio kilo, ¿ya? Si tú haces el cálculo, Claro. quiere decir que un ciclista amateur que logra mover un poco más de 4 vatio kilo, ya es como que un ciclista amateur que eso le respeta. Claro. ¿Ya? Que dices, este es de los buenos amateurs, ¿ya? Así de fácil. Alguien que mueve 200 vatios y pesa 50 kilos, mueve 4 vatio kilo. Si divides, ¿no es cierto? Poner números cerrados. Imagínate lo que representaría mover con los 50 kilos, 300 vatios, 350 vatios. Divide para el peso. Y estamos hablando de 6, 6.5, 7.2, 7.3 vatio kilo, más de 20 minutos en una de esas subidas. Además, y ahí entra el tema de la durabilidad, luego de un desgaste de 170 kilómetros, Claro. de 180, de veces más de 200 kilómetros, y eso súmale de varios días consecutivos sacándose el aire. Claro, el A acumulado. veces el 4 Tremendo. vatio kilo es entre los panas, de, pucha, 20 minutos en una subida que nos fuimos en la salida, ya bacán, y yo hice 4.2 vatio kilo, ya súper bien. El domingo que saliste o el sábado que saliste con los amigos. Pero imagínate lo que es Lunes, todos martes, los días miércoles. tener claro. que responder ante eso. Hijo de madre. Y incluso con días de contrarreloj individual, con días de a veces contrarreloj en equipos, con días en los que te toca cerrar un hueco porque se te fue o se te va la fuga y les toca trabajar también Claro. en serio a los Y favoritos. creo que ahí también viene un tema, ¿no? De que muchas veces por eso los que estamos viendo las carreras y no conocemos de ciclismo, no entendemos, por ejemplo, por qué un ciclista que por ahí era candidato o favorito, lo que sea, se retira. ¿Mm? Y dice, ya no Ya doy. no doy más. Y es justamente porque se comió su reserva, se comió la capacidad y no está en la cantidad de números que puede hacer que cuando se le va a la brecha del pelotón, Ujú. le permitan alcanzarlo, Sí. ¿no? Yo tenía acá otros datos, o sea, vos mencionaste, ¿no? De 6,2, 6,5 watt kilo durante esfuerzos, pero tengo otro dato, por ejemplo, que habla de que velocistas del World Tour pueden superar los 1800 a 2000 watts en sprints, Sí. por ejemplo. O Y sea, esa es su potencia. También hay este dato que se llama su potencia máxima, ¿ya? Es básicamente cuánto puedes producir en un sprint. es una Y pueden locura. mantenerlo durante segundos. Que Claro. nosotros no podemos ni llegar ni a 1000 vatios. Ellos pueden estar mucho tiempo En 2000. sobre 1500. O sea, es una Claro. locura. En Que realidad. suele ser en esos momentos cuando vos ves que ya están en esos 500, 300 metros finales que uno les ve en la cámara y no pareciera, ¿no? Pero están metiendo. Es una locura. Una locura, ¿no? Lo que están haciendo ahí. En etapas de montaña, por ejemplo, se calcula que pueden superar los 5000 kilojoules de trabajo. O sea, yo Hagan creo el que, cálculo. Y eso, imagínense lo que es todos los días. 5000, 3500, 4000, 5000, 5500 kilojoules. en 16 días de carrera. Imagínate lo que representa cuánto deben comer Claro. para subsistir eso y cuánto deben recuperarse, tratar de dormir y recuperarse de ese tipo de esfuerzos. De todos estos datos, Son Pablo, superhumanos. ¿qué es lo que más impresiona a un entrenador? A ver, lo que más impresiona es la capacidad de recuperación, ¿ya? Porque Ujú. tal vez tú sí dices, a ver, yo me voy y un día me saco el aire y en una rodada, en una carrera produzco estos 3000, 4000, 5000 kilojoules porque fue largota, ¿ya? Pero el siguiente día estás molido. O sea, el siguiente día no te explicas cómo podrías levantarte a hacer lo mismo 21 días seguidos, ¿ya?
Entonces, esa capacidad de recuperación también es la que les despega a los superciclistas, que ahora, por ejemplo, podemos ver quiénes, ahorita hay una carrera, el Tour de Suiza, ¿ya? La primera etapa que pasó, Pogačar decidió irse y se fue. Y le metió 2 minutos y pico, llegó segundo Richard. Richard es, que hablan fue el primero de los mortales, porque el que se fue es extraterrestre, ¿ya? Es eso, básicamente. Y él el siguiente día está flamante. Claro. El resto ya se va mermando un poco esa capacidad de recuperación, mientras que ese es su gran diferenciador. Y así como en el ciclismo se está transformando cada día el tema de la medición de potencia y la medición de valores, sabemos que Adidas está revolucionando el running y está revolucionando el deporte con toda la tecnología que está aplicando a los diferentes productos, zapatos, etc. Hoy vi que salieron unos nuevos modelos de trail. Ajá. Justamente en el próximo episodio vamos a estar hablando, vamos a estar respondiendo preguntas que nos han hecho en redes sociales y también en las plataformas que estamos de podcast como Spotify, como Apple Podcast. Y hay bastantes preguntas sobre que hablemos de zapatos de trail también, porque parece que no lo hemos hecho tanto. Pablo, si alguien quiere empezar a entender el ciclismo moderno, ¿qué es lo que tiene que mirar? Tiene que mirar las carreras. Se aprende mucho. Capaz no mandarte las 4 horas de carrera, pero ver los resúmenes de las carreras. Vas a entender muchísimo cómo es ahora el ciclismo. Creo yo incluso que, a diferencia de hace 10, 15 años atrás, mucho más limpio. Se habla mucho menos de dopaje. Y esa es una victoria en general para todas las agencias de antidoping, porque el ciclismo era de los deportes más, no sé si odiados por ese tema, pero sí, tenía mucha controversia alrededor. A mí me pasa, ¿no? Cuando estoy viendo este tipo de carreras con otras personas que por ahí no son ciclistas o no saben de ciclismo, te dicen, ¿no? O sea, lo ven a Pogačar y dicen, ese tipo de ley está dopado. Porque existe ese concepto. Pogačar fue descubierto a los 10 y pico de años, 16 años, por Íñigo San Millán. Le midió y dijo, es impresionante, fue su entrenador hasta el 2024, y del 2024 da el salto ahora con Javier Sola, porque ya necesitaba algo más. Y el cambio que hizo fue meter más pesas, meter más intensidad, no, dejó de trabajar esa famosa zona 2 del Íñigo y empezó a trabajar mucha más intensidad, y ahí da el salto. No es que mágicamente de un día al otro... no fue de la noche a la mañana. Fue un cambio estructural. Claro. Y otro de las importantes mejoras es que del 2024 también la parte de equipamiento, desde la bicicleta, las medias, el uniforme, todo ya suma en el rendimiento. Y ahí da el gran salto. Si todavía no estás suscrito a nuestros canales, no te olvides de hacerlo. Estamos en todos los canales de podcast. También estamos en las plataformas de redes sociales, donde podés ver shorts que vamos sacando a lo largo de los diferentes episodios. Ya tenemos ganador de los premios que dio Adidas. Bien. Sí, ya teníamos. Lamentablemente hicimos un sorteo en vivo para que la gente pudiera ver y que sea súper transparente. Ganó una persona los zapatos, pero nunca respondió. Y la contactamos y estuvimos semanas buscándolo, pero no, como no respondió, por eso en el sorteo habíamos hecho como que suplentes, ¿verdad? Y el primer suplente ya respondió, ya estamos ahí a punto ya de hacer la entrega del premio. Así que felicitaciones a los que ganaron los premios que entregó Adidas. No se decepcionen ni tampoco se desilusionen, porque estamos más que seguros que vienen más premios en el corto plazo y tenemos unos premios que ya hasta se separan del asfalto también. Así que pilas para estar ahí pendiente a eso. Pablo, como digo, todos los lunes. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, muchas gracias.